Bienvenidas y bienvenidos a la 16ª edición del Encuentro Internacional de Periodistas, un evento organizado por la Coordinación de Comunicación Social y la FIL. En esta edición virtual, 7 periodistas de distintas latitudes reflexionan sobre los avances y retos de las plataformas digitales, las cuales transforman constantemente al ejercicio periodístico, la labor del periodista, los modelos de negocio y el consumo de noticias. En esta primera charla, Modelo para armar periodismo y medios digitales, conoceremos desde el campo de expertise de las y los ponentes las oportunidades de creación y gestión de proyectos periodísticos digitales con contenidos de valor para las audiencias. Nos acompañan Abraham Torres, embajador en México de Sembra Media, Daniela Pastrana, editora general de Pie de Página, Jorge del Villar, Chief Content Officer de Cultura Colectiva, y en la moderación, Omar García, comunicador público y coordinador del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Esperamos que disfrutes esta charla. Bienvenidos a esta mesa del Encuentro Internacional de Periodistas en esta nueva dinámica que nos ha obligado la Feria Internacional del Libro, la pandemia y todos los problemas que se han generado con ella. Y es que ahora tenemos que hacerlo desde la virtualidad. El día de hoy vamos a presentar una charla llamada Modelo para armar periodismo y medios digitales, con el objetivo de conocer desde la voz de los expertos las oportunidades de creación y de la gestión de proyectos periodísticos en medios digitales, cuál es el valor que están generando para las audiencias, cómo detectar esas áreas de oportunidad y qué es lo que están haciendo, también qué es lo que están haciendo mal, qué aprendieron de eso que hicieron mal y sobre todo para la audiencia, para los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Me acompaña el día de hoy Daniela Pastrana, ella es editora general de Pie de Página, ganadora del Premio Nacional de Periodismo. Felicidades, Daniela. También nos acompaña el día de hoy Abraham Torres, él es embajador de México de Sembra Media, esta organización que se encarga de acelerar proyectos periodísticos, plataformas de proyectos periodísticos. Y también está con nosotros Jorge del Villar, él es Chief Content Officer de culturacolectiva.com. Y hoy los tres vamos a hablar de cuáles son las oportunidades de creación y gestión de proyectos periodísticos. Voy a comenzar con Daniela Pastrana. Y bueno, Daniela ha sido reportera, tiene décadas haciendo periodismo. Y yo quisiera iniciar esta charla con ella. Quisiera preguntarle, ¿cuándo es que un periodista que había sido parte de una oficina, de una redacción clásica, de un periódico, de una revista, se decide hacer un emprendimiento y comenzar con su propia plataforma? Adelante, Daniela. Hola, Omar. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me tienen que decir eso de los tiempos porque pues estamos aprendiendo a hacer estas cosas virtuales y nos destanteamos. Y porque además la respuesta a lo que me estás preguntando no es fácil, porque no es una cosa que uno haya decidido, o sea, nos ha tocado esta transición a lo nativo digital y no es una cosa que un día uno se haya despertado y va a decir, voy a hacer un medio. No, o por lo menos no fue el caso de nosotros. Yo vengo empecé en Reforma cuando inició hace 27 años, luego estuve años en La Jornada y luego estuve un poco en el centro y entonces mi historia nunca fue voy a hacer un medio. Lo que quisimos hacer, bueno, primero hicimos una red de periodistas de a pie, donde es lo que nosotros queríamos, que es la red de periodistas de a pie, queríamos capacitarnos para ver cómo mejorar nuestro trabajo y hacer grietas de nuestros medios para que los temas sociales ahí entraran. Entonces, primero fue eso. Después nos agarró la violencia que surgió, o sea, bueno, que se explotó en este país al mismo tiempo que el medio, o sea, que la red nació al mismo tiempo, la red que la estrategia esta de seguridad que nos ha metido en esta dinámica de violencia. Y entonces fue una red para hacer alertas y en ese camino, más o menos en 2014, un poquito antes con algunos colegas de otros estados, empezamos a ver que lo que necesitábamos, o una de las cosas que más necesitábamos para protegernos era poder tener medios sustentables, o sea, poder tener independencia nosotros.
porque pues hacíamos talleres de seguridad, hacíamos muchas cosas, pero decía, pues la salida nunca es que te saquen del lugar donde estás viviendo y te lleven a otro, porque ahí ni entiendes bien de esa política, ni sabes ni te acomodas, entonces lo que tienes que hacer es, nos dimos cuenta que necesitábamos fortalecer a los medios en los estados, en este país como tan centralista, y sobre todo los más pequeñitos, y permitir tener esa opción, pero justo fue en el momento de esta transición digital. Entonces los medios grandes venían hacia abajo, haciendo las redacciones más chiquitas, y nosotros al mismo tiempo pasábamos de ser casi todos, cuando inició la red, éramos como 9 de cada 10 estábamos en un medio, y ahora pues más bien 9 de cada 10 estamos en lo que ya se llama freelance, que yo siempre he dicho que eso es una forma elegante de decir desempleados, ¿no? O sea, pasas a la calle y entonces, ¿qué haces con eso? Entonces, en esa transición y en ese proceso estábamos cuando decidimos hacer un sitio refugio para que los periodistas que no tenían no sé, forma de publicar cosas en sus estados, lo pudieran hacer, tuvieran una plataforma, era como el avión, el portaaviones, para que ahí se pudiera publicar. Pero pues la realidad nos alcanzó, o sea, al final creo, y ese es el gran aprendizaje que a lo mejor tendríamos que explorar ahorita en las siguientes intervenciones, es la orfandad que había de mucha gente, de tener medios que dieran respuestas a cosas más ciudadanas y menos de élites, que sí han funcionado para eso las redes sociales, pero no los medios, no han aprendido, los medios no han sabido cómo hacer este viraje. Entonces, esa orfandad nos llevó a convertir ese sitio refugio de súper especiales. Los primeros 2 o 3 años solo hacíamos especiales y especiales para cobijar a muchos colegas en los estados, pues se convirtió en un medio. Pero digamos que fue una cosa que la realidad nos fue llevando todo el tiempo, no fue una cosa que planeáramos de inicio. Ya cuando lo vimos dijimos, tenemos que hacer y ahí sí, puedo decir, hace 2 o 3 años decidimos, vamos a cambiar, vamos a entrarle, y entonces eso implicó hacer un cambio de diseño, hacer un cambio de equipo, no un cambio de equipo, sino fortalecer al equipo más bien, y reestructurar la forma en la que trabajábamos, ya con la idea clara de convertirlo en un medio, en un mediano, largo plazo. Pero nos fue llevando la realidad por ese camino, no es una cosa que hubiéramos pensado. Claro. Voy a pasarle ahora el micrófono a Jorge del Villar. Muchas gracias, Daniela, porque quisiera preguntarle, ustedes ya desde Cultura Colectiva ya tienen una claridad del producto que ustedes realizan, pero cuando están diseñando ese producto, ¿qué es lo que están pensando en realidad? Este producto periodístico, ¿cómo se diseña? Pues creo que a nivel general hay varias fórmulas, ¿no? O sea, nosotros desde el inicio lo que intentamos mucho como origen es entender cuáles son las variables que también dan una funcionalidad al contenido en digital, y sobre todo también qué es lo que la audiencia está pidiendo, ¿no? Construyendo un poco sobre lo que decía Daniela, que coincido mucho que pues muchas veces, ¿no? Los medios vienen transicionando de un tema de una oferta editorial que es responsabilidad de los editores del sitio o del medio, a una responsabilidad editorial ante lo que la gente está necesitando escuchar o necesita más información. Entonces nosotros hemos hecho una conjunción de factores, ¿no? Que es, sí, cuáles un poco los temas que queremos hablar y que queremos estar cubriendo, por ejemplo, temas de inclusión o de cambio climático que abordamos de manera muy constante, pero también cuál es el formato o la envoltura ideal para ese tipo de contenido o de más que contenido de conocimiento que queremos compartir con la audiencia, para que tenga un mejor impacto y una penetración un poco más clara en el cambio, pues más de conciencia, ¿no? O de acciones. Nosotros siempre hemos visto el contenido como una llave para generar cierto tipo de acciones que te lleven a hacer algo, ¿no? O sea, no es un contenido únicamente hecho para informar, ¿no? Es un contenido hecho para compartir, es un contenido hecho para comentar, para dialogar, para inclusive tener un conflicto a través de ello, ¿no? Entonces eso yo te diría que se ha convertido en la base de la generación del contenido en Cultura Colectiva, que es escuchar a nuestra audiencia por una parte y también tener muy claras estas líneas y estos ideales del producto que queremos entregar, que pues, es un producto que inspire, ¿no? Siempre hemos dicho
lo que a nosotros nos gusta hacer es inspirar a la gente a través del contenido. Entonces yo te diría que la clave para mí en una creación de un medio, de un producto, es ese, ¿no? Primero que nada, entender cuáles son los factores para hacer un medio sustentable, como igual decía Daniela, que coincido completamente, porque creo que eso es algo que se ha olvidado mucho en los medios de comunicación e inclusive en la formación de periodistas y de comunicólogos en el país, ¿no? Muchas veces no entendemos cuáles son las bases para poder llamar un proyecto exitoso, porque creo que en este país hay muchísima gente con muchísimas muy buenas ideas y todas las mejores intenciones de cambiar o de investigar o de desarrollar nuevos temas, pero al no entender las vías de poder generar un negocio o un producto que sea rentable para una compañía o para uno mismo, pues nos quedamos con muchas limitaciones a la hora de poderlo hacer, ¿no? Y que creo que eso para mí es el tema esencial para todo creador de contenido joven o periodista que quiere llegar a esos niveles, hacer una película, hacer una serie, ¿no? Como Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, todos estos contenidos que estamos viendo que son investigaciones periodísticas de muchísimo valor, pero que también necesitan una infraestructura de negocio y de entendimiento de la industria y del momento en el que estamos a nivel digital para poder llegar a esos niveles y que pues, pueda llegar a la cantidad de gente que puede llegar, ¿no? Que creo que ese es el gran breakthrough de esta era de los medios, que podemos llegarle a millones y millones de personas sin necesitar una concesión o mucha producción de papel. Muchísimas gracias. Ahora quiero pasarle la voz precisamente a Abraham Torres, porque si alguien sabe de empresas y de emprendimientos periodísticos, es Sembra Media, es esta aceleradora de proyectos periodísticos que se ha dedicado, por lo menos en los últimos años, no solo a hacer un diagnóstico claro de cuál es la situación que hay en América Latina, sino acompañan en muchas ocasiones a los medios, sobre todo en los primeros pasos, que son los más difíciles. Abraham, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia que tienen los diferenciadores cuando haces un producto periodístico? ¿Cómo haces para que un medio no se parezca a otro y puedas generar valor agregado? Hola Omar, hola Daniela, Jorge, pues gracias por la invitación, muy contento de estar participando en este panel. Y sí, efectivamente, pues desde Sembra Vida lo que hacemos es impulsar, de manera muy clara, es impulsar los proyectos periodísticos emprendedores digitales e independientes. Esta es nuestra bandera y es con lo que nosotros trabajamos a nivel Iberoamérica. Tenemos mapeados más de 830 medios emprendedores digitales independientes en los países donde estamos, particularmente en México, un poco lo que decía Jorge. Tenemos más de 114 medios mexicanos que están emprendiendo y justamente que muchos de ellos están en este camino de encontrar pues la sostenibilidad económica para poder dar ese paso que falta y poder alcanzar niveles de maduración que también hemos estudiado. Mucho de lo que nosotros hacemos es precisamente invitar a los periodistas a capacitarse, pero concretamente con la pregunta que me haces, es a entender y encontrar una audiencia a la cual quieren hablarle, que ese es el punto de partida para poder generar el proyecto. O sea, si yo quiero lanzar un proyecto periodístico similar al de al lado, probablemente no tenga éxito y estoy deseando el fracaso porque no estoy entendiendo a quién le voy a hablar. Un poco decía Jorge, bueno, ¿con quién quiero tener esta relación? Y de lo que se trata es de encontrar esta audiencia, trabajar con esta audiencia para posteriormente dar este gran paso y que se convierta en una comunidad. Y es esta comunidad con la que voy a ir avanzando precisamente y que en algún momento va a poder empezar a cobijar todos los proyectos que yo estoy generando. Es decir, siempre partiendo de a quién quiero hablarle, quién es la audiencia. Y lo platicamos más adelante, mucho de esto, y coincido con Jorge, parte de saber cuál es este producto mínimo viable y esta propuesta de valor que yo estoy ofreciendo y que no lo tiene el medio de al lado, incluso dentro de la misma ciudad. Nosotros tenemos casos de éxito de proyectos de emprendimiento periodístico que están en la misma ciudad y que los dos están reportando ganancias a través de una diversificación de fuentes distinta, ¿no? Entonces, pero siempre los dos parten justamente de esto, de entender quién es mi audiencia, cómo le voy a hablar, como dice Jorge, y qué es lo que me hace diferente. Y bueno, pues de esto la base es un modelo de negocio que pues carecemos muchos de cómo saber hacerlo y cómo poderlo integrar a nuestra rutina diaria. Muchas gracias, Abraham. Ahora voy a modificar un poco
el sentido, o más bien el rol de quién seguía después de quién. Jorge, quisiera hacerte una pregunta, y es que ustedes tienen bien claro, tú decías, nosotros ya tenemos más o menos claridad de quién es nuestra audiencia y lo que queremos hacer, pero platícanos en el diseño de los productos, no sé si nos puedes contar incluso alguna anécdota de cómo establecen los objetivos de ese producto que están por producir. Sí, mira, primero que nada es entender que creo que a nivel periodístico o inclusive de planteamiento de algún contenido digital, pues hay que entender muy bien si el objetivo es un objetivo de marca o un objetivo de negocio, ¿no? Hay evidentemente productos que te generan un objetivo de marca que es un posicionamiento, un nivel de credibilidad, una marca periodística, ¿no? Con un cierto estándar y una cierta, de alguna forma, un valor agregado a la audiencia, que pues casi siempre, ¿no? Y no digo que siempre sea así, pero casi siempre pues va un poco limitado ante la parte de negocio, ¿no? Que por el otro lado, si es un contenido, primero que nada, que va a un objetivo de negocio, pues puede ser mucho más sencillo porque de alguna forma pues ya tienes más medida la audiencia y hoy en día las plataformas digitales te dicen pues exactamente de lo que te está generando dinero, por qué te está generando dinero y cómo muy probablemente poder crecer esa audiencia, ¿no? Entonces, yo te diría, por ejemplo, contándote una historia en específico, cuando nosotros, que es del primer tipo de producto, que es un producto más de marca o de credibilidad, cuando desarrollamos el documental La Voz del Silencio, es un documental que retrata la tragedia que ocurrió en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca y de Chiapas y de todo el centro del país del temblor del 2017, el 19 de septiembre, pues justo lo que sucedió fue que como cualquier medio noticioso coyuntural, pues nuestras oficinas están en la Roma, ¿no? En el centro, en el epicentro de la tragedia en la Ciudad de México y pues obviamente salimos a grabar, a empezar a contar muchas historias, a empezar a ver cómo justamente todos estos personajes que iban ocurriendo y dándoles salida a la tragedia. Y pues cuando yo me senté con el equipo de producción y de noticias a empezar a ver todo, a calificar el material que teníamos, pues dijimos, oye, pues aquí no tenemos un reportaje, ¿no? Tenemos una película. Y cuando fue ese momento, pues fue la decisión, ¿no? Oye, ¿qué queremos, no? Como negocio, pues era buscar justamente una venta a través de una plataforma OTT o de inclusive una cablera o una televisora grande en el país, que era como una idea, pero por el otro lado, cuando empezamos a ver todas las historias y todo lo que venía ocurriendo y veníamos intentando clarificar con la película, pues nos dimos cuenta de que iba a ser muy, muy complicado lograr una venta, ¿no? Por los temas que se tocaban y por también, obviamente, el sentido que le queríamos dar a nivel editorial y a nivel propuesta a la película, ¿no? Entonces decidimos optar más por una estrategia en la cual buscar un partner como National Geographic, el cual nos ayudara así a darle una distribución a la película a todo nivel Latinoamérica, México y Latinoamérica, a través de sus canales de televisión y de su aplicación digital, y que nos ayuda a nosotros como un medio nativo digital, ¿no? Digo, ya tenemos 8 años, pero en esos momentos teníamos 6 y teníamos todavía mucha credibilidad y mucha marca por qué generar, pues optar por esa parte, ¿no? En decir, güey, buscamos un vínculo con una empresa como National Geographic para coproducir este documental y poder ubicar la marca de cultura colectiva en un escaparate que pues, en ese momento no estaba, ¿no? Entonces, de alguna forma ahí combinamos esos dos elementos, que es decir, oye, tengo un equipo de periodistas y de producción, el cual sacaron muy buen material con una muy buena calidad tanto de grabación, o sea, de imagen, como de sustancia, de historia, pues que nos da la oportunidad de tener, ¿no? Como un proyecto que pues, en esos momentos nada más era Facebook, YouTube y nuestro sitio de internet, pues brincarlo a tener ya un producto en otra plataforma digital que puede ser la aplicación de National Geographic o inclusive la tele, ¿no? Como lo fue en los canales de National Geographic a nivel Latinoamérica, y que pues, también nos ayudó a tener como un escaparate distinto, ¿no? Que puede ser utilizar sí el fundamento de lo que es un medio de comunicación, pero para hacer un producto que te ayude a elevar esa marca o esa identidad en otro lugar, que va a ser audiencia completamente nueva y un conjunto de marcas que, pues, a final de cuentas, cualquier emprendedor pues, quiere trabajar con marcas como National Geographic, ¿no? Y te diría más o menos ese ejemplo. Claro, buenísimo. Después vamos a regresar precisamente con las negociaciones, ¿no? Como un medio independiente puede hacer negociaciones con un aparatote como National Geographic.
A ver, Daniela, yo quisiera retomar contigo la cuestión del tiempo de los medios. Ustedes tienen un medio que se llama Pie de Página, en realidad es la secuencia de una red de periodistas, como la red de periodistas de Pie. Y yo quisiera preguntarte si ya sienten que han llegado a la madurez del producto de Pie de Página, y si no, ¿qué es lo que te ha costado o qué crees que tengas que pasar para que digas ya es un producto maduro? Y, no, yo creo que todavía no, estamos en eso, y ha sido un proceso muy acelerado en los últimos años, a partir de que, bueno, pues fue esta decisión de sí, o sea, asumamos que va a ser un medio, ¿no? Porque no, es difícil a veces que quieras asumir eso, o sea, hasta da miedo, ¿no? Y de hecho así inició Pie de Página, o sea, ni siquiera hubo una presentación inicial de que, ay, va a salir Pie de Página, porque pues era un refugio y no queríamos, no sabíamos si iba a durar más de un año o más que el tiempo que duraba el proyecto como tal, ¿no? Entonces, nosotros apenas en enero de este año hicimos nuestra primera reunión como de planeación, como para definir todas estas cosas de cuál es tu misión y cuáles son los objetivos y qué es lo que buscas y qué es lo que quieres con el medio y cómo te vas a organizar y cómo va a ser tu estructura. Eh, y vamos a empezar este año a hacer una serie de cosas con el tema de las suscripciones, pero bueno, vino la pandemia, además, o sea, es que todo es como, yo siempre digo, así era la red, y así ha sido la red, y así ha sido Pie de Página, como ir cambiando las llantas de un carro que está en movimiento, o sea, se va moviendo y tienes que estar en las dos pistas, la realidad se te va moviendo y tú tienes que empezar a trabajar en lo que le tienes que poner a tu carrito para que siga andando todo el tiempo. Y eso para nosotros ha sido muy difícil, muy desgastante, es un proceso en el que cuesta trabajo, sobre todo para los que somos periodistas. Es que hay que entender que hay como 2 o 3 niveles en esto, ¿no? En lo que es el proceso de comunicación. Y porque hay unos medios que son digitales, nativos digitales, pero que tuvieron una inversión inicial de alguien, un capitalista que tenía una inversión. Y se juntó con un periodista y entonces dijeron, no, yo pongo el dinero y tú pones el trabajo. Ok, eso está muy bien, ese es un esquema que es mucho más rápido. También está el otro, que es del de redes sociales o el de otros, que no importa porque su objetivo no, o sea, no tienen como esta formación de 20 años de periodismo donde tú crees que te enseñaron una forma de hacer periodismo, entonces empiezan con las herramientas que están disponibles ahorita en la época de las redes. Y así funcionan y lo tienen muy claro. En el caso de todos los demás que son híbridos, como todos los, y que formamos periodistas activos, el problema es que nos juntamos periodistas porque queremos hacer periodismo y no encontramos espacios. Entonces, a la hora de que haces el medio, como tienes una plataforma, pues no consideras una serie de cosas que deberíamos considerar desde entrada, porque lo único que queremos, lo único de lo que sabemos es de reportajes y noticias y crónicas, y no sabemos de otras cosas, no sabemos de administración, no sabemos de, por supuesto, de distribución, que ahora es como todo este rollo de la relación con las audiencias, de las suscripciones, no sabes nada de arquitectura digital. A nosotros nos pasó el año pasado, y cuando empezó a crecer mucho el sitio, o sea, empezamos a tener como, estábamos felices porque teníamos nuestras entradas, se nos iban al cielo y decías, wow, ya lo hicimos. Bueno, a los 3 días se nos caía, porque no era un sitio diseñado para aguantar ese crecimiento, ¿no? O sea, entonces dentro de esas dos cosas, pues son cosas que vas aprendiendo y que de pronto descubres que necesitas tener un área de administración fuerte, una constitución jurídica, un equipo técnico, sobre todo o sea, tienes que saber de tecnología, sobre todo si lo tuyo es lo digital, estás en este medio, y entonces, y son cosas que hemos ido aprendiendo, pues, como por mucho amor a querer que funcione, porque creo que si una de las cosas que tiene, diría yo, el producto Pie de Página, en su principal valor es que tiene un equipo de periodistas muy convencidos de querer hacer periodismo toda la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha hecho mantener, sobrevivirnos, aguantar y aprender. Aprender cosas que no teníamos ni idea. Entonces dices, ¿cuánto dura? Yo creo que ahora los nuevos que empiezan tienen un camino más acortado, ¿no? Porque ya está como mucho más claro y puede estar mucho más definido,
por lo menos acá en México, porque hay otras experiencias con más tiempo en otros lugares de América, ahora ya puede estar mucho más definido qué se necesita para hacer un medio, que antes hace 10 años los periodistas no teníamos ni la menor idea. Claro. Muchas gracias, Daniela. Voy a pasar con Abraham. A ver, Abraham, precisamente te quiero preguntar eso. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen periodistas que se meten de emprendedores, que quieren hacer su plataforma o su medio de comunicación y de repente empiezan y nunca madura el proyecto y nunca despega y nunca generan ganancias y al final terminan incluso botando el proyecto? Sí, pues tenemos muchos casos documentados aquí en México de justo un poco cuál es este caminito del que habla Daniela, y hemos identificado varios elementos que en muchas ocasiones, hoy en día, medios que nacen en 2019, 2018, 2020, siguen cometiendo estas inconsistencias. Algunas de ellas, por mencionarte, la primera es que no cuentan con un modelo de negocio, o sea, no parten del hecho de decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Quiénes son mis socios? ¿De dónde voy a sacar dinero? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué es lo que voy a ofrecer? ¿A través de qué canales los voy a distribuir? Y eso se tiene que estar revisando de manera constante. Entonces, porque siempre decimos, abrir un medio es muy fácil, compro un dominio, lo alojo en un hosting, listo, monto un template. Y luego, ¿qué sigue? O sea, y soy periodista y tengo otro periodista. Y eso me lleva al segundo punto y al segundo error, que es tener un equipo de solo periodistas. Siempre decimos, esto es como un restaurante. O sea, en un restaurante no hay solo chefs. Hay gente que atiende las mesas, gente que cobra, quien lleva la administración, y un poco lo que decía Daniela. En el esquema periodístico tenemos que tener también un equipo tecnológico, un equipo de administración. Nosotros tenemos una investigación que se llama Punto de Inflexión, que los invitamos a que lo busquen en nuestra página Sembra Media, y en Punto de Inflexión documentamos cómo, por ejemplo, medios de comunicación que no tienen áreas comerciales apenas alcanzan ingresos de $3,900, $4,000. Pero cuando por lo menos hay una persona dedicada a ventas, los ingresos llegan o alcanzan casi los $120,000. O sea, es un abismo de diferencia cuando hay una persona dedicada a las ventas y cuando no. Regresamos al punto 1. Si no tengo un modelo de negocio y no sé qué es lo que estoy ofreciendo, tampoco la persona que vende va a saber qué es lo que puedo ofrecer. Entonces, allá van dos cosas. Si el puro equipo es periodista, difícilmente, porque yo tengo que reportear, pero también tengo que visitar al cliente, cerrar convenios, en fin, ¿no? Hacer la contabilidad. Otra parte importante es no tener una constitución jurídica. ¿Por qué? Porque cuando aplicas algún grant, por ejemplo, alguna subvención o algún premio que ganas, te piden ser una SADCB, un ente jurídico, bajo el esquema que tú quieras. Otra cosa importante, por ejemplo, que vemos es que no conocemos, hablando en plural, cómo diversificar las fuentes de ingreso y pensamos que si no recibo publicidad oficial, probablemente el medio esté extinto. Cuando nosotros en Sembra tenemos documentadas más de 23 maneras de diversificar fuentes de ingreso por las cuales los medios de comunicación pueden obtener recursos. Y otra cosa importante que hacemos es lo que mencionaba Daniela, saber de contabilidad. O sea, necesitamos saber lo mínimo, la base mínima de números. O sea, en la universidad no nos los enseñan, pero por lo menos saber qué es ingreso, qué es egreso, qué es flujo de caja. Esas tres cosas son fundamentales para el proyecto periodístico. Son algunos datitos que te podría contar que se repiten de manera muy peculiar en los medios. Y aprovechando que estás aquí, Abraham, quisiera hacerte una pregunta y es, por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación independiente que quieren iniciar y que están buscando un capital semilla, ¿qué capital semilla es el más adecuado para medios, por ejemplo, como en el contexto mexicano? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque más bien la pregunta sería si realmente vale la pena buscar capital semilla o no. Un poco lo que decía Daniela, o sea, ¿a qué le apuesto? ¿A que un inversor llegue y me dé el dinero o a yo ir construyendo precisamente el medio de la mano con gente que ama el periodismo y lo hace? Entonces, o sea, podemos hablar de capital semilla, de inversiones de ángeles, de un equipo equilibrado, en fin. La realidad es que lo que nosotros hacemos es decirle a los medios, ubiquen, o sea, primero sepan de qué van a hablar, a quién le van a hablar, ¿no? Por ejemplo, si un poco lo que dice Jeff Jarvis, si donde yo vivo hay una situación muy fuerte de gente que tiene cáncer y me doy cuenta que no hay nadie en la zona que hable de eso, ¿por qué no hablo yo de ello? ¿Por qué no apuesto, por ejemplo, por periodismo hiperlocal? ¿Por qué no apuesto por periodismo de soluciones? O sea, ¿por qué quisiera seguir haciendo un trabajo
de nota diaria como el que pues, conozco y probablemente no sea mi apuesta. Entonces, bueno, dentro de la diversificación de fuentes de ingreso, pues hay un montón. Por ejemplo, Daniel hablaba de suscripciones, también está el tema de membresías, contenidos patrocinados, consultorías, talleres, eventos, en fin, aplicación de grants, que es otra cosa que en México casi no hacemos. O sea, si somos periodistas y sabemos de nuestro talento, es muy poco el número de periodistas que aplican para becas, para concursos, por los propios trabajos que hacemos. Y hay un montón de oportunidades que se quedan desperdigadas justo porque no sabemos incluso ni hacer una aplicación. Otra cosa importante que no mencioné es medir impactos. Si yo no mido los impactos que genera mi medio, tampoco voy a saber ese potencial que tiene mi medio de comunicación. Entonces, son varias cosas que pues desde Sembra vamos empujando y ayudando a los medios, ¿no? Lo que sí hemos identificado es que, por ejemplo, en promedio, los medios de la región, y donde México está incluido en este estudio, es que tardan mínimo 3 años para poder visualizar cierto tipo de ganancias. Y entonces nosotros hemos ubicado en medios estancados, en medios que comienzan a despegar, y entre este rubro hay medios que, por ejemplo, tienen en promedio 10,000 páginas vistas y que no alcanzan todavía ningún tipo de ingreso. Medios que ya tienen 5 años de consolidación probablemente empiecen a alcanzar o a ganar esquemas de entre 100 y 20,000 dólares en promedio al año. Entonces, siempre decimos esto a los medios emprendedores, o sea, va a costar trabajo, no es de un momento a otro, son varios años para poder obtener recursos, siempre y cuando sepamos de las distintas áreas donde podemos tomarlo. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Jorge, quisiera preguntarte, Cultura Colectiva ya tiene 8 años y ya nos platicaste incluso que han llegado a sentarse con partners grandotes, ¿no? Estas productoras. La pregunta es, ¿cómo le hacen ahí en tu sitio, en tu plataforma, para ingeniárselas, ser un poco creativos para la hora de financiar el periodismo? Pues creo que, como dice Abraham, y digo, perdón, coincido muchísimo en la parte de si no tienes un modelo de negocios, pues es muy complicado, ¿no? O sea, creo que también un poco la parte de los pies en la parte de la tierra, de que pues para poder hacer cosas siempre es necesario el capital, ¿no? No nada más la determinación y la parte del amor. Creo que eso sí es como un poco lo que yo denoto mucho, ¿no? En los proyectos o inclusive en periodistas que llegan como primera chamba a Cultura Colectiva, que son bastantes, pues como un poco con esta parte de no tener como un plan, ¿no? Y decir, oye, quiero hacer esto, ¿por qué? Porque es necesario y es importante y es un tema muy relevante, pero siempre está el otro back del por qué y para quién, ¿no? Que creo que es algo que a nosotros nos ha ayudado mucho desde el inicio en decir, pues, Cultura Colectiva sí es un medio de comunicación, ¿no? Tanto de entretenimiento como periodístico, noticioso. Por otra parte, tenemos una oferta de contenidos en Estados Unidos bastante importante también para el público hispano allá, y que nos ha ayudado mucho a también decir, oye, pues a final de cuentas lo que nosotros necesitamos es, al igual como lo dice Daniela, es pues poder de alguna forma en un ecosistema en México en donde, si bien nosotros hace algunos años logramos una inversión para poder tener un capital para crecer la compañía, pues hoy en día la compañía vive de sus propios ingresos y de sus propias ventas, ¿no? Entonces yo te diría ahí es en un inicio, en un planteamiento, pues es tener básicamente tu plan, ¿no? Y decir, oye, ¿cuánto voy a vender este año? Y ponerte un objetivo y como pues cualquier objetivo en la vida, sea salir de la universidad o hacer una maestría o hacer un reportaje o hacer una investigación, pues tienes que luchar para conseguirlo, ¿no? Entonces, yo te diría que ahí es en donde viene toda esta parte de conocimientos que vas teniendo y vas adhiriendo. Digo, yo no soy periodista, yo soy politólogo, pero pues tampoco me enseñaron temas de contabilidad y temas de modelos de negocios, ¿no? Pero creo que al igual, una herramienta que tienen los periodistas, o tenemos, porque digo, ya a veces me incluyo en la industria, es el poder investigar, ¿no? Y el poder tener el acceso a la información adecuada e inclusive a los contactos adecuados para preguntar. Y lo más importante que es saber preguntar las cosas adecuadas para poder desmembrar lo necesario, ¿no? Entonces creo que ahí es en donde yo te diría que cuál es la clave, pues dependiendo muchas veces del proyecto, ¿no? Por ejemplo, sentarte a negociar con National Geographic, uno pensaría que National Geographic va a llegar a decirte, te lo compro como me lo digas y como lo quieres. Y no es así.
es una negociación al igual que negocias con cualquier otro proveedor o cualquier otro comprador en un momento, ¿no? Entonces, ahí es en donde tienes que tener tú bien claras cuáles son las variables que hacen que tu negocio o tu proyecto valga más y siempre intentar cuidar esas variables, ¿no? En ese momento para nosotros, pues nosotros ya habíamos invertido nosotros de nuestro capital, pues dinero para hacer la película, ¿no? Entonces ya era de alguna forma buscar una salida más adecuada para hacer el producto, y ahí fue donde pues, tuvimos muchas juntas con National Geographic y con otros partners, ¿no? Y con otras empresotas grandototas a nivel mundial, que pues vimos que la mejor negociación para nosotros era esa en ese momento, ¿no? Entonces yo te diría, ¿cuál es la clave? Tener bien claras las bases de tu negocio, de tu proyecto, cuáles son esas que le dan valor, y dos, pues no irte con una sola opción, ¿no? Creo que ahí es algo que como emprendedor también te puedo compartir, que es, o sea, si los emprendedores nos fuéramos para abajo al primer no que nos da un fondo de inversión o un banco en préstamos, que pasa mucho en México, o inclusive con un inversionista privado, pues creo que muchos medios como Cultura, ¿no? Como Animal Político inclusive, o otros medios más, ya más longevos, pero que no tienen una gran base de venta mensual, pues podemos subsistir, ¿no? Y que creo que eso es lo importante, que creo que la gente se tiene que quedar mucho en la cabeza, que pues, las bases de un proyecto y para poderlo vender, pues sí tienen mucho la parte de pasión y del trabajo, pero también por la otra parte tiene que venir esta parte de un modelo de negocios, unas bases bien estructuradas, y sobre todo, como todo vendedor, pues creo que los periodistas son vendedores, ¿no? Venden historias, venden cuentos, venden toda una narrativa que pues es muy importante, y más ahora en estas épocas en las que estamos viviendo, y que creo que ahí es en donde debemos de trabajar constantemente, ¿no? Nosotros lo hacemos internamente todo el tiempo, ¿no? Ahorita estamos, por ejemplo, pensando en regresar a hacer producciones como el documental que te comento, pero pues es un riesgo, ¿no? Porque es invertir capital que podrías invertir tal vez a un equipo editorial en el cual ya tienes muy clara la regla de atribución de tráfico o de crecimiento, pero pues dices, oye, pues queremos innovar, ¿no? Queremos hacer esto, y también tenemos ese sueño y esa pasión de hacer ese tipo de materiales, pero si no entendemos las bases, creo que pasa lo que pasa muchas veces, ¿no? Vivimos en un ecosistema en donde hay las mejores ideas, pero no hay los mejores planes, claro. Y aparte no hay los mejores implementadores de esos planes, ¿no? Porque como decían, creo que es bien importante también el tener un equipo en el que te complementes, ¿no? Porque si no, por ejemplo, pues yo soy muy creativo y a mí me encanta diseñar historias, pero si yo no hubiera tenido un socio como Luis que estructura todo y le da una esencia a nivel financiero y a nivel como mucho más estructural a Cultura, pues no sería acá, ¿no? Y Adolfo, pues era un socio que llegaba y nos decía, ¿qué están haciendo? Pues no me importa qué están haciendo, pero yo lo voy a vender. ¿Cómo? Pues no sé, pero lo voy a vender. Y lo vendía, ¿no? Entonces muchas veces ese tipo de justo escoger a tus socios con quién lo vas a hacer, creo que eso es algo muy importante, y que creo que ahí es en donde pues las diferencias hacen más que las similitudes, ¿no? En ese tipo de decisiones, y pues que creo que eso para mí es lo más esencial, y lo que ayuda a que un medio independiente como Cultura Colectiva, después de tanto tiempo, baches, tropiezos, aciertos y logros, pues siga teniendo esta capacidad de decir qué vamos a hacer el próximo año, ¿no? Y no estar nada más como en un loop de como mantener un vegetal vivo, ¿no? Que creo que muchos medios muchas veces pasan por ahí, ¿no? Que están como, justo como comentan, pues en este esquema de, pues mientras sigamos teniendo este hit y este impacto, podemos subsistir, y es lo necesario, ¿no? Pero creo que hay una responsabilidad en decir, si lo que estamos haciendo tiene tanto valor, ¿por qué no que le llegue a más personas, ¿no? ¿Y por qué no también que a través de eso logremos tener un esquema en donde los periodistas entiendan el negocio de los medios? Porque creo que eso es algo que, no hemos platicado mucho acá, pero eso es algo que a mí me impacta muchísimo, ¿no? Yo no me canso de ver directores de medios que no saben muchas veces de dónde viene el ingreso programático a nivel digital. Claro. Y justo eso, Jorge, si me permites, para preguntarle a Daniela, y es que nos llegaron unas preguntas, por ejemplo, una alumna del Centro Universitario del Sur, allá en Ciudad Guzmán, en Jalisco, nos pregunta, ¿cómo podemos evitar que los intereses de patrocinadores ejerzan presión en el contenido, ¿no? Y yo quisiera preguntarte eso, Daniela, porque hay una escuela donde se nos dijo el área de mercadotecnia y el área de comercialización no estaba en la redacción, ¿no? Ahora los periodistas tenemos que fondear nuestros propios trabajos. Jorge decía, los periodistas somos vendedores de historias. ¿Cómo
¿Cómo le haces tú para enfrentarse a ese dilema ético, ¿no? Bueno, para empezar, yo debo decir que yo soy de estas que no sabe cuál es la, no sé qué programática de los medios o de las plataformas digitales, ¿no? Y bastante que sí he aprendido de muchas cosas de otras áreas que no son el periodismo para mantener un medio, pero no todo. No todo, y además también creo que una cosa muy importante es tener muy claro para qué quieres tú un medio. Y puede ser válido para muchas cosas, o sea, porque entra en todo, o sea, puedes querer tener un medio deportivo para poder hacer feliz a la gente con los deportes, a la gente que ama los deportes, eso está bien. Entonces, ¿para qué lo quieres? ¿No? En el caso de nosotros que tenemos toda una formación de derechos humanos, o sea que nuestro trabajo ha estado muy enfocado en el tema de derechos humanos, democracia, fortalecimiento de los valores democráticos, pues está muy claro que también tenemos una idea de para qué queremos hacer un medio, que siempre es una definición de las cosas que crees y que has creído en el periodismo, del periodismo. Entonces, ¿cómo funciona en el caso de nosotros y en el caso de la red y cómo le hemos hecho para sobrevivir? Porque mira que muchos que me han preguntado, ¿cómo haces para, porque puedes tener financiamiento para tener algo, no sé, de medio ambiente, de crónicas, pero para conseguir dinero para, ahora también de corrupción, depende, se pone de modas de pronto, pero para conseguir dinero para hacer las cosas que a nosotros nos importan, que esas las que a nadie le importan, ¿no? Puede ser a veces complicado. Y además hay quien nos ha dicho con culpa, ¿no? También, eh, porque no quisieron darnos, al principio, pues no creían, ¿no? O sea, o no entendían para qué queríamos, o porque no le veían viabilidad a un medio generalista o un medio que pueda tener como esta misma estructura de los otros medios, solo que adaptada a un mundo digital donde tienes que tener un pacto distinto con la sociedad y con las audiencias. Entonces, pues no, hay un montón de gente que también, pues no, o de agencias que pues no, al principio no lo vieron viable y después ahora de 5 años no solo ven que es viable, sino que además tiene un impacto en la agenda pública y que además no deja de mantenerse y de tener estos crecimientos sin apostarle a los grandes crecimientos, porque también eso lo tenemos muy claro. Nosotros funcionamos con 3 principios, que son el de la solidaridad. Por eso hacemos equipo con tantos aliados, a veces son aliados de los estados, a veces son aliados internacionales, a veces son aliados de otros grupos de periodistas que están haciendo investigaciones de largo aliento, pero hacemos mucho esto y aceptamos que a lo mejor yo no voy a tener un aumento de salario en los próximos 5 años para poder cubrir a otros que están más atrás, que están en condiciones de más desventaja, y está bien, tenemos ese principio de la solidaridad. El del servicio, porque para nosotros periodismo es un servicio. Básicamente, tú trabajas con información que le va a ayudar a la gente a tomar decisiones claves de su vida en momentos críticos, que tienes pandemia, o tienes crisis de violencia, o tienes lo que sea, y va a tener decisiones importantes que tomar y tú le vas a ayudar. Y eso no se paga fácilmente, ¿no? Hay cosas que te pueden pagar fácilmente, ¿no? Una historia maravillosa no sé, de alguna historia de éxito, puede ser, ¿no? Pero no estas. Entonces, ¿cómo le haces? Pues lo único que tienes que hacer es convencer a la gente, no salirte de tu espacio, de decir, a ver, yo quiero hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es importante, porque el periodismo, si algo puede tener muchas cosas que se están moviendo, pero algo que no se ha movido es que es fundamental para que funcionen las sociedades democráticas, la información de calidad, la información buena y la información útil para la sociedad. Entonces, ¿cómo alimentas eso? Primero bajándote de tu pedestal de que los periodistas somos los que sabemos todo, como en algún momento los curas o en algún momento los que han tenido el control de la información, y escuchando a la gente. Esa es una, pero también no puede ser rehén ni de la audiencia, ni del empresario, ni del político, ni de nadie, ¿no? Porque para algo tú tienes tu capital y como te decía, nuestro capital más fuerte es que es un equipo editorial muy sólido, o sea, es un equipo de periodistas muy buenos que ama el periodismo. Entonces, ese es nuestro capital. Y eso es lo que no podemos poner nunca en duda, la credibilidad de los periodistas que integran el grupo. Y la otra es esto, la innovación entendida de otro modo, quizá, porque no es como la innovación técnica. O sea, nosotros vemos
sí se necesita un capital como herramienta para el servicio, ¿no? Sí se necesita tecnología como herramienta para el servicio. O sea, nuestro objetivo es este, ¿no? O sea, ayudar a construir una sociedad mejor. Y todo lo demás son herramientas. Entonces, la innovación no es la herramienta como tal. La innovación es en esta relación distinta con la audiencia. Yo me dedico un día a la semana a contestar a toda la gente que nos manda cosas en Twitter, cosas en Facebook, cosas y que te dicen, no, es que no le contestes porque pues, está muy loco. No, es que la gente tiene derecho a tener esta interlocución, porque si yo le estoy apostando a que la gente que crea, que le sea útil, así como si tú vas y crees que esté es útil pagar por un servicio de teléfono, pues que pagues por un servicio de información buena. Entonces, si crees que, si le estás apostando a que la gente crea que eso es útil, pues lo mínimo que puedes hacer es regresarle a la gente pues una conversación sobre lo que está pensando, sobre lo que quieren, ¿no? Ayer a mí me dio mucho gusto porque hubo quien se tomó la molestia de estarme en una entrevista que escribí de decirme tienes 3 errores de DASOS o eso, que los marcó y que me los mandó, ¿no? Y entonces dices, pues lo menos que haces es agradecerlo y corregirlos, ¿no? De interlocución, ¿no? Esa es una, pero esa, vamos, que esa es, digamos, que es una cosa así innovadora porque eso nunca se había hecho, no se hacía en los medios, tenía las cartas al lector y a veces unas contestaban, otras no. En radio se hace mucho más, por supuesto, en radio es mucho más común, pero en medios impresos y en televisión jamás. Y ahora con internet lo tienes que hacer y lo tienes que hacer en medio de un espacio polarizado. Entonces, Claro. también tienes que aprender a que pues no siempre va a ser aplausos y que bueno, ¿no? Y que tiene que ser, o sea, la gente tiene que ver que lo que te están diciendo se ve reflejado, pero también tiene que aprender que lo que tú estás haciendo no es al contentillo de nadie, sino era de políticos, porque nosotros no recibimos publicidad oficial porque no hay reglas claras, sino Bueno. era de empresarios porque no tenemos publicidad comercial. Y si no, no, entonces no va a ser de nadie. O sea, no, si somos periodistas porque queremos la libertad y no queremos tener como más dueños que algo que en lo que creemos mucho. Entonces, yo creo que esas cosas, si lo tienes muy claro y tienes claro que esto, todo lo demás son herramientas para el objetivo este que tienes en lo que tú, que es tu producto y nuestro producto somos nosotros con nuestro cerebro y con lo que investigamos y con el valor que le damos al periodismo mismo, o sea, la fuerza que puede tener el periodismo como actividad esencial para que sobrevivan estas sociedades, pues todo lo demás nos sirve, aprendemos, descubres, dices, está bien, anoto lo que me sirve y voy en este camino, ¿no? Tienes, creo que es lo más importante, tener claro cuál es la puerta a la que quieres llegar para no estarle dando vueltas, sino ir caminando hacia esa puertita. Pues muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias también a Abraham a Torres. Muchas gracias también a Jorge Villar, que nos estuvieron acompañando. Esta virtualidad nos obliga también a ser un poco más estrictos con el tiempo. Tenemos que terminar. Muchísimas gracias a quienes participaron. Muchas gracias también a la gente de la Dirección General de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara que hicieron posible esta charla. Y no me queda más que invitarles a que también sigan con las demás charlas de este encuentro internacional de periodistas que en esta ocasión será en línea. Un saludo a todos. Gracias. Gracias, saludos. Saludos.